Menos mal, el capítulo pasado, simplemente hicimos un corte para ustedes, pero no me tuve que parar porque si no habría perdido la inspiración aquí entre nosotros. Pero ¿cómo así? Si esto es un nuevo día, no entiendo. En la misma posición. En la misma posición, la misma ropa, en la misma Y luz. las flores igual de bonitas. Sí. Esta historia continúa. Vamos en que llegó a San Andrés, estaba en una tusa, ni la más hijo de madre, y bueno, sigue con la Sí, historia. entonces, bueno, estaba en medio de esto. Yo les había dicho que yo trabajé en un hotel cuando lo conocí a él. El hotel era de un español y otra, una gringa. La gringa tenía se me Una fue, agencia de tenía una viajes. agencia de viajes en San Andrés y esta mujer, cuando yo trabajaba en el hotel, era de verdad, o sea, ella no me, yo sentía que no me podía ver. Ella cada que llegaba decía, ¿y esta niña quién es? ¿Y por qué está acá? Y ella sí se merece lo que le están pagando. Y ella sí, o sea, de verdad, era tan fastidiosa que yo llegaba y le decía, la bruja. Resulta que la bruja, cuando supo que yo estaba en San Andrés, la bruja me buscó, bueno, antes de eso, de que la bruja me buscara, resulta que yo en medio de esta depresión tuve una amenaza de aborto. Tuve un sangrado, me acuerdo que llegué a la casa y le dije a mi hermana, necesito que me acompañes al hospital, estoy sangrando, hasta mi hermana llegó y me dijo, si lo que hiciste fue un intento de aborto, te acompaño. Yo le dije, te lo juro que no, pero pues estoy sangrando. Me fui para el hospital y bueno, afortunadamente, digamos, no era nada grave, pero lo que sí necesitaba era pues como Quietud. mucha quietud. Y justo cuando llegan y me dicen, te tienes que estar 8 días quieta, me llama la bruja y me dice que si podía ir a hablar con ella, fue a hablar con ella y me dijo que quería que trabajara con ella en la agencia de viajes, que quería que fuera pues como la asistente administrativa, que le ayudara pues como a organizar y yo le dije, listo, pues imagínense yo buscando trabajo, mi amiga pues haciéndome el favor, pero yo ni le trabajaba, yo lo único que hacía era llorar y yo tener la oportunidad, digamos, de un trabajo, me pagaban un poquito pues como sobre el mínimo, entonces para mí eso era una bendición, claro pues que yo sí dije, pues yo tengo que ser muy sincera. Llegué y le dije a ella, bueno, yo la verdad, yo me muero de ganas de trabajar, pero en este momento la que seguramente no me va a contratar es usted, porque es que yo estoy en embarazo y justamente pues el bebé nace más o menos en lo que sería la temporada alta. Para acabar de Entonces, ajustar. claro, entonces yo dije, pues hasta aquí me llegó la ilusión del trabajo, esta mujer llegó y me miró y la que era la bruja se convirtió en ese momento en mi salvadora, en mi ángel guardián, porque la bruja llegó y me contestó y me dijo, pues mira Beatriz, si tú estás embarazada, ese es tu problema, ya, yo no tengo ningún problema en que estés embarazo, sí me perjudica un poquito el que pues el bebé nazca en temporada alta, yo le dije, no se preocupe, eso lo resolvemos, la licencia, pues en Colombia es de 3 meses, la licencia de maternidad, era en ese momento, yo le dije, no te preocupes, yo me tomo solamente un mes de licencia, y Oh, ya, y yo entro a trabajar y me dijo, listo, dale, puedes empezar mañana. Y le dije, no, pues es que tampoco puedo empezar mañana, porque resulta que tengo ocho ocho días de días de quietud. incapacidad, de quietud, de todo el cuento. Y me dijo, listo, el día que puedas, venes. El cuento fue que yo pasé mi licencia, llego a trabajar, primer día de trabajo, me llama mi hermano en la mañana y me dice, Beatriz, te acaba de llegar una carta de Andrea. Mm, Pero espérate, antes de que pases a la carta de Andrea, como para no dejar pasar este tema de Susan, porque me parece muy valioso y muy importante el hecho de que literalmente uno nunca sabe, o sea, uno puede juzgar por las vivencias que tuvo con ciertas personas o por cómo veía que actuaba frente a uno, o sea, pueden ser muchas cosas, pero es como uno nunca sabe en realidad la otra persona que está viendo de uno. Sí, total, porque, o sea, yo luego, pues que tuve la oportunidad de trabajar con ella era una mujer, o es una mujer emprendedora, de un carácter muy fuerte, una mujer que salió adelante sola y que terminó creando la empresa de turismo receptivo más grande en San Andrés. En ese momento se recibían vuelos en charter de alemanes cada semana, de ingleses, pero era de un temperamento fuerte. Entonces lo que dice Cami, a lo mejor dentro de ese temperamento fuerte, esa manera de preguntar, de todo el cuento, puede que no fuera desde el punto de vista de cuestionarme, sino de averiguar un poquito más. Además porque yo era de las poquitas que le decía que no, o sea, como ella era es que era muy dura en su forma de hablar y yo me acuerdo que cuando estaba en el hotel eran cosas como que el hotel tenía un carro y ella llegaba y llamaba y decía, mira, mi ex esposo va a ir a recoger el carro porque necesita hacer unas vueltas. Y yo llegaba y le decía, mira Susan, a mí me da mucha pena, pero es que el carro es del hotel, el hotel tiene que ir a hacer unas compras con mucho gusto. En el momento en que se desocupe el carro, yo te llamo. Y ella me decía, es mi hotel.
es mi carro. Y le dije yo, sí, pero es que aquí los que administramos el hotel somos nosotros y Eduardo, tu socio, dijo que ante todo primero el hotel y tú simplemente eres socia. Si tú tienes algún problema, por favor, llámate a Eduardo, él en este momento está en España o está en Cuba, porque ese hombre se la pasaba por todos lados, solamente se la pasaba 8 días en San Andrés, llámalo a él y si él me da la orden de entregarte el carro, con mucho gusto, pero mientras él no me llame, yo no te voy a entregar el carro. Entonces a lo mejor ella lo que estaba viendo era que Era ese había... carácter, Era el era esa, carácter y como era... ese profesionalismo. Exacto, entonces ella, a pesar de que podía que le molestara, también sentía que podía ser la persona que le podía también ayudar con ese carácter a organizar un poquito pues como la Claro, empresa. claro. Y al final, literalmente, la vida dando otra enseñanza de la bruja se convirtió en la salvadora, porque literalmente era para, tenías todo en contra para no tener trabajo, para no tener como ese respaldo, y mira que aún así ella dijo, hágale de Sí, una, o y la verdad sea, que mientras trabajé con ellos se portaron súper bien. Entonces el cuento fue que ese primer día de trabajo, para rematar, me contrata la bruja, me aguanta 8 días, todo el cuento, llega mi hermano, mi hermano llega a mediodía con la carta. 8 días después, o ese El mismo día que día. entré a trabajar, llega con la carta, mi hermano me dice, me voy, yo no, no, espérate, abrámosla juntos porque pues esta carta me da como emoción, pero me da miedo. Cuando yo abro la carta estaba escrita en español, pues y les había dicho, él no hablaba nada de español y la carta decía algo así, y empezaba como, te amo y te extraño y eres como el amor de mi vida, decía como algo así y decía, pero esto que te voy a decir seguramente no te va a gustar. Entonces decía algo así como, si tú quieres que estemos juntas, te pido que abortes. En caso contrario, no nos volveremos a ver. Oh Como my quedo pendiente de tu God. decisión. ¿Y tú todavía tienes esa carta? Sí, claro, yo tengo por ahí Ay, la no, la carta. tenemos que buscar y poner Sí. en ese video. ¿Qué? Entonces, o abortaba o definitivamente pues no nos íbamos a poder volver a ver. Entonces, pues obviamente, o sea, tú recibes esa carta como con la ilusión de, me va a decir que, por favor, que lo que sea. Y nada, otra vez, La mar de desilusión. lágrimas Ay, y no. lágrimas. Yo no me podía parar de ese muro y yo creo que mi hermano no sabía ni qué hacer y yo lloré y lloré y lloré y ya tenía que entregarme a trabajar. Entonces, igual entré a la oficina, en ese momento me tenían haciendo como una auditoría por procesos, llego pues como a esa oficina donde estaba haciendo la auditoría, yo me senté y yo llegué en el escritorio, pues imagínate, con gente que apenas me estaba conociendo, pues o sea, habíamos estado solo la mañana y llego y me siento en el, primero pues cuando yo lloro los ojos se me ponen de este tamaño, o sea, no hay forma de disimular, además yo no, todavía no era capaz de parar, entonces yo lo único que hice fue acostarme en ese escritorio, a llorar, a llorar, a llorar, y me acuerdo que esta chica con la que estaba llegó y sacó como una oracioncita. Es más, yo creo que yo la tengo por ahí, como diciendo algo así, no sé lo que, no sé qué es lo que tengo, no sé qué es lo que pasa, pero como diciendo, pero en tus manos me pongo, Señor, pongo lo que soy, no sé qué, y me decía, te la voy a regalar, a mí me ha servido en muchos momentos muy difíciles, no sé qué te pasa, pero vas a estar bien, y me lo entregó porque es que literalmente no era capaz de hablar. En ese momento me acuerdo que entró mi jefe, porque necesitaba, me dijo, Beatriz, necesito que me ayudes a tomar una decisión con cuando llega y me ve, claro, el ojo así, y yo, sí, señor, llore, y llore, y llore, hasta que me dijo, no, sabes qué, no, pues, cuando te calmes, hablamos, y cuando te calmes, hablamos, fue que en realidad subí, pero no le puedo ayudar a nada, porque entonces ya me dijo, bueno, cuéntame qué es lo que, entonces ya le conté como parte de la historia, y me dijo, no, no te preocupes, aquí estamos nosotros, bueno, todo el apoyo, lo que hablábamos. El cuento fue que para mí, el embarazo fue durísimo. O sea, y para mí, y cuando yo digo que esta persona fue un ángel, es porque yo creo que si no hubiese sido por el trabajo, yo no sé si yo habría sido capaz. Porque a mí me pasaba algo, yo entraba a trabajar casi a las 6 de la mañana, salía a 7, 8, 9 de la noche, a veces sábados, domingos, porque como trabaja con turismo a veces no se para. Y yo estaba trabajando y mi mente estaba en otro lado. De hecho, creo que a veces, y es de las cosas que a veces me causaba como cierto remordimiento, y era que yo no disfruté mi embarazo. Y yo veo cuando la gente disfruta el embarazo y yo digo, qué pesar, o sea, no haberlo disfrutado, pero para mí no era ni que yo estuviera pensando, no quiero tener este bebé, no, o sea, en realidad yo ni siquiera pensaba eso, era como indiferente, era como si no Como si no existiera. existiera. Exacto, entonces mientras Por yo eso estaba salí trabajando, así. mientras trabajaba, o sea, en realidad yo estaba desconectada de mi embarazo, no comía, porque de verdad tuve náuseas, creo que desde el primer mes, como hasta por ahí 8 días antes de que naciera
era Camila, o sea, en realidad yo no era capaz de comer absolutamente nada, pero sí, o sea, yo estaba trabajando y yo estaba bien, pero yo salía, yo tenía una cuatrimotor, yo me montaba en la cuatrimotor y era como si saliera un mar de lágrimas, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y ahí se me Y tú venían sentías que en ese momento llorabas, obviamente sé que era por la tusa, pero sientes que también llorabas porque en ese momento eras consciente de lo que se te venía por todo. al ser mamá soltera. Por todo, o sea, ser mamá soltera, estar sola. Yo no le conté a mi mamá, sino cuando tenía como, yo creo que tenía más o menos 6 meses de embarazo, 5 meses. Ay, ¿y cómo le contaste? Yo me acuerdo que yo cogí un día, la llamé y no sabíamos cuál era el día oportuno para contarle y entonces con mi hermano y decíamos, no, mejor un día que esté acompañadita. Y los viernes siempre a mi mamá la iba a visitar mucha gente, iban tíos, iba familia, iba todo el cuento. Y me acuerdo que llamé a mi mamá, entonces me dijo, no, ¿cómo estás? Y yo le dije, no, yo estoy muy bien, pero yo creo que tú no vas a estar tan bien cuando te diga lo que te tengo que decir. Ay, no. Entonces me dice mi mamá, ¿qué? Y le digo, yo estoy en embarazo. O sea, mi mamá casi se Y ahí muere. estaba toda la familia. Claro, entonces ya mi papá, todo el cuento, o sea, eso fue un drama, Drama, según mis hermanos, eso fue una cosa horrible, porque ¿no? ellos estaban allá en la Estaban casa. en la casa, mi mamá no se lo podía creer, mi mamá, claro, que la luna, yo sí dije que se fue a ver la luna, no sé qué es, que se podía pasar, que no sé qué. Ay, Cami. Y seguro que lo tengo todo el Pero tiempo. mami, no lo había visto porque tú estabas Nos va mirando a hacia tocar volver a allá. empezar. No, ya. Ah, no, tienes que mirar y si no, no. No, mami, ya, así quedó. Ya, ay, Ya, no. ya. Pero si yo también te he mirado a ti. Pero no, yo no había visto porque igual como tú hablas, no. Venga, hola. Bueno, el cuento es la luna. Ay, Claro, mi mamá no. dijo, no, fue a ver la luna, no sé qué, todo el cuento. Y mi mamá dijo, yo toda la vida les dije. O sea, a mí, una hija mía que esté en embarazo sin casarse, no. O sea, es que, pues créanme que es que eso es un tema de principios y valores para mí. No, yo no puedo aceptar eso. Y no puedo aceptar eso, no mentiras, yo tenía por ahí 4 meses de embarazo. Y mi mamá me dejó de hablar. Mi papá no me hablaba. O sea, de No, entonces verdad. más duro, obvio, Entonces era, imagínate. era doble soledad, o sea, no estaba mi mamá, no estaba mi papá, mi hermana menor Andrea, tampoco, Andrea no me hablaba, pues tenía pero ¿por solamente mi qué hermano, Pini no te hablaba? pero no porque ella no quisiera, ¿sí me entiendes? Sino que ella se sentía como, pues en esa época, claro, lo que yo les decía, no existían celulares, no existía nada, entonces Pini tenía que coger el teléfono de la casa para poder llegar y marcarme, entonces digamos que ella sentía que no era tan fácil. Ella era la menor de la casa, ella era la que La estaba ahí, niña. claro, entonces para ella tampoco era tan fácil, pero de verdad que yo me sentía, o sea, yo me sentía Sola, sola, me sentía deprimida. abandonada, estaba, o sea, emocionalmente mal, pues como les digo, tampoco comía porque de verdad que no me pasaba la comida, con decirles que como a los 3 meses de embarazo, 4 meses, no, 5 meses de embarazo, me acuerdo que voy donde la médica y llega y me pesa y me dice llega y me dice, no, tú no tienes 5 meses de embarazo, tú debes tener 3 meses de embarazo. Entonces le dije yo, pues mira, la cosa es tan sencilla como esto. Primero, tú me has visto desde el principio y lo segundo, si solo tengo 3 meses de embarazo, entonces mi hija, arrodíllese y pida milagros porque está frente a la Virgen María, porque si no tengo 5, no estoy embarazada. Yo iba al restaurante que tenía mi papá y mi mamá y me acuerdo que una de las empleadas que era muy querida conmigo y que sabía que a veces pues en la época en la que yo vivía en San Andrés yo decía, ay no, tengo que hacer dieta, tengo que hacer dieta. Cuando ella llegaba y me miraba en esos días, llegaba y me decía, doña Beatriz, no siga haciendo dieta que ya está muy flaca y si se pone más flaca se va a poner muy fea. Y tú Y yo embarazada. embarazada y Ay, yo Dios. muy flaca, si supiera lo que tengo. O sea, como el cuerpo También refleja, o claro, sea, refleja lo que uno siente, lo que uno, pues, o sea, como uno está. Entonces, de verdad que yo en ese embarazo lloré demasiado. Yo toda la vida he sido una persona, o sea, toda la vida, de chiquita, o sea, muy tranquila, muy positiva, súper optimista, de esas que no se amarga por nada. Pues, o sea, he sido una persona que normalmente he procurado sacar de lo malo lo bueno, pero en ese momento era tan difícil. O sea, con decir que yo tuve pensamientos suicidas.
Y a mí me daba miedo cuando yo tenía esos pensamientos. Yo a veces llegaba y cogía la cuatrimotor y para llegar a la casa había una recta junto al mar. Y yo me acuerdo que yo empezaba y cogía esa recta y yo llegaba y ponía esa cuatrimotor a toda velocidad. Yo me soñaba seguir derecho y estaba junto al mar, pero junto al mar en un sitio donde son puras rocas. Y yo decía, voy a seguir derecho a caer al mar y que pase lo que tenga que pasar. Y empezaba a coger velocidad en la moto y había un momento en que algo en mí me decía, ¿Qué ay estás no, yo no haciendo? soy así, o sea, yo sé que estoy muy mal ahora, pero yo sé que esto va a pasar, yo no soy Que esto se así. compone. Mi habitación era en un altillo, entonces digamos que era un tercer piso y yo me paraba en las ventanas del altillo, que de hecho desde las ventanas podía ver el mar. Y yo me paraba en las ventanas, abría las ventanas y a veces me sentaba en la ventana y yo decía, y como que se me venía a la mente y como que me iba yendo y yo decía, me voy a tirar, es que yo no soy capaz. Ay, O sea, no. yo no voy a ser capaz con esto y pensaba, me voy a tirar, me voy a tirar. Y cuando estaba así como, es como si tú no estuvieras, o sea, como si tú no fueras tú. O sea, era una sensación muy rara. Y ya luego algo como que volvía y despertaba mi verdadero yo y me decía, no, Beatriz, cierra la ventana, métete, que esta no eres tú. Qué fuerte eso, porque, ay, ¿qué es eso tan hermoso? Me Esos decía, no, esta no sonidos. eres tú. O sea, entonces el haber llegado a ese punto para mí de tener pensamientos suicidas es algo que yo, sinceramente, yo digo, no. O sea, quien toma una decisión de esas, uno nunca sabe. Yo digo que cuando uno está en esos procesos de tristeza y depresión tan profunda, obviamente yo digo que es muy importante buscar ayuda. En este caso, pues tú no la buscaste, No, no lo hice. pero y gracias a Dios tuviste esa voz que te contuvo y que te decía, ven, espérate, pero de verdad cuando uno le coge así ventaja a una depresión, o sea, es como, sí, tienes que pararte a moverte o sí, como no quedarte tumbada, pero es que a veces una tristeza de verdad te puede dejar ahí, o sea, Sí. no hay fuerza de voluntad para nada, pero entonces a lo que voy con esto es uno, que sí me parece muy importante buscar ayuda si uno está en esos momentos donde está al borde de ya no puedo más con mi vida, quiero tirar la toalla o esta tristeza me está ganando, importante buscar ayuda. Y por otro lado también ya como para entrar un poquito como en esos momentos de tristeza que uno siente que literalmente nunca se van a acabar, o sea, uno dice como, pucha, acá me morí, acá fue, o sea, este es Sí. mi momento, ya no puedo con esta tristeza, pero al final todo siempre pasa y eso es una ley de vida, lo malo pasa, lo bueno pasa, o sea, todo siempre pasa y todo siempre es impermanente y detrás de todos esos momentos tan duros que nos pone la vida, siempre vienen unas lecciones demasiado grandes, siempre vienen unos quiebres internos muy profundos y que si podemos mirarlos ya después con un poco más de perspectiva, pues lo que nos están entregando son muchas herramientas o mucha información para poder conocernos un poquito más, para poder sanar, para poder avanzar, pero claro, cuando uno está metido en ese hueco, uno no sabe por qué Dios le está haciendo eso, porque literalmente la Sí. vida me está castigando, pero al final todo siempre es perfecto y lo que hemos dicho al transcurso de esta historia y es que las cosas fueron como tenían que ser. ¿Qué hubiera pasado? Sí, pues no sabemos qué hubiera pasado porque es que así fue la historia y así era como correspondía y todo eso que vivimos y lo que vivió mi mamá fue lo que nos trajo hasta acá. Entonces también es como si están pasando por un momento así retador, es confiar en que a veces uno sí es como aferrarse, o sea, cuando uno está tan triste es como saber que eso se va a acabar y que detrás de eso viene algo mejor, porque la vida se puede poner mejor, obviamente si nos abrimos a no seguir repitiendo y dando vueltas en lo mismo, porque si nos aferramos a esa historia, al final terminamos sufriendo es por lo que, no por lo que pasó o está pasando en ese momento, sino por lo que pasó hace 20 años que en mi mente sigo Sí. aferrada a esa historia, entonces ahí es donde verdaderamente no avanzamos y nos quedamos en esos bucles de sufrimiento, pero si estamos viviendo un duelo, un momento de tanto quiebre, es permitirnos sentir esa tristeza, sentir lo que está llegando, vivirla toda intensamente y a partir de ahí ya la vida va a ir de a poquito cobrando más sentido o va a ir cogiendo el rumbo que le corresponde. Sí, yo con respecto a eso hay dos cosas. Una, en lo que dices el buscar ayuda.
Yo me acuerdo que en esa época, digamos, desde mi educación, y creo que gran parte, digamos, de mi generación, casi que uno no iba, pues uno iba donde un psicólogo o un psiquiatra cuando ya estabas loco o realmente estabas muy mal, digamos, de la mente. Entonces, era muy difícil buscar ayuda. O sea, es que es más, yo creo que yo ni siquiera lo contemplé, cuando en realidad ya hoy en día es de las cosas que valoro. Hay demasiadas herramientas, hay demasiados tipos de ayuda, está el psicólogo, está el psiquiatra, están los terapeutas, o sea, hay demasiadas cosas a que aferrarse, y de verdad que a veces el solo sentirse escuchado, el solo poder decirle a alguien lo que uno siente, yo creo que eso marca una gran diferencia. Y lo otro, que fue la pregunta que me hice en esa época y me la hacía, era ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, es que yo qué hice, o sea, para merecer esto, o sea, es ese por qué. Gracias a Dios, con toda la evolución, con todo el cambio, con todo lo que viene después, pues ya yo creo que la pregunta debió haber sido, y en este momento en situaciones de mi vida, ya la pregunta no es el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estoy yo en esta situación? ¿Para qué Dios me puso acá? ¿Cuál es el aprendizaje que yo tengo que tener de esto? Y como decía Camila ahora, muchas veces la vida nos pone en situaciones de esas, es para luego llegar y abrirnos un panorama mucho más grande, ya. Entonces a veces tenemos que llegar como a ese punto de oscuridad, de llegar como a lo más bajito, como le dicen, la noche oscura, para uno llegar otra vez y para que se abran las ventanas y vengan las cosas totalmente maravillosas y uno esté mucho más abierto a recibirlas. Pero muchas veces nos quedamos en el pasado, entonces nos cuesta empezar a ver las cosas lindas que nos está trayendo la vida, nos cuesta a veces disfrutar porque nos seguimos quedando en esa historia. Lo que tú dijiste ahora, me quedo en esa historia, son 5, 10, 15, 20 años, que fue más o menos lo que me pasó a mí, en los que, pues no es que uno piense todo el tiempo en eso, pero en muchas circunstancias de la vida tú no disfrutas o no tomas decisiones porque tú sientes que te equivocaste y que no deberías, o sea, que tu lugar era en otro sitio. No, tú estás donde tienes que estar. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias. La historia sigue. Quédense muy conectados a este canal, activen la campanita, suscríbanse para que puedan estar pendientes y les llegue la notificación del próximo capítulo. Muchas gracias y no se olviden en apoyarnos. Nos vemos. Chao.